Bienvenidos. Hoy vamos a poner sobre la mesa dos asuntos recurrentes en esto del debate político. Vamos a hablar de salud y de educación, dos materias que se convierten constantemente en piezas de desgaste, en centro de polémicas y arma arrojadiza de partidos políticos que ven las cosas de una forma u otra, dependiendo si están en el gobierno o en la oposición. Educación y sanidad sin duda son punto de desencuentro, cuando lo deseable sería que se lograsen grandes pactos políticos que redunden en beneficio de los ciudadanos, porque de una depende el futuro de nuestros niños, de la educación, o lo que es lo mismo, el futuro de nuestra sociedad. De la otra, de la sanidad, depende en algunos casos nuestra propia vida. Por eso es tan importante el acierto político en estas materias, con temas tan sensibles como los idiomas en la enseñanza o el tiempo que esperamos para ser atendidos en nuestros hospitales. Hoy volvemos a abrir el debate sobre listas de espera y PAI con puntos de vista muy diversos. Todo aquí, en Navarra en Abierto. Bienvenidos. La sanidad, lo hemos dicho al principio, siempre ha sido un caballo de batalla política y lo va a seguir siendo esta legislatura en Navarra. Lo que sí ha cambiado son los actores que ahora libran esa batalla. Los que antes gobernaban, ahora en la oposición acusan a los que gestionan la sanidad actualmente de lo mismo que ellos les acusaban en su día, de no combatir las listas de espera y de no gestionar bien la nave de la sanidad pública. Hoy UPN ha dado un paso más y acusa al gobierno de Barcos de maquillar las cifras para poder decir que se están reduciendo las listas de espera en Navarra, mientras en realidad, dicen los regionalistas, siguen creciendo. Pues con este primer titular vamos a comenzar el debate y pasamos a saludar a las personas que hoy nos acompañan en este debate parlamentario. Por Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Por Guero Abay, Koldo Martínez, Gabón Koldo, buenas noches. Gabón, buenas noches. Por el Partido Popular, Javier García, bienvenido, Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Y cierra la mesa de debate Laura Pérez, por Podemos, bienvenida Laura. Buenas noches. Bueno, la primera cuestión, lo veíamos en nuestra portada, es que Unión del Pueblo Navarro dice que el gobierno está maquillando las cifras para poder decir que los datos van mejor. Están moviendo algunos ajustes. Prefiero que Sergio nos haga un pequeño resumen breve explicando un poco la postura de los regionalistas. Pues yo creo que lo mejor es poner un ejemplo para que nos pueda entender todo el mundo, ¿no? Antes, cuando vamos a suponer que a uno le duele la rodilla y le mandaba el médico de cabecera, le mandaba al traumatólogo y el traumatólogo le mandaba al traumatólogo de rodilla. Bueno, pues se consideraba primera consulta una vez que lo había visto el traumatólogo de rodilla. Hoy se consideraría primera consulta, no en el caso de la traumatología, porque no es de las que han limpiado, son otras especialidades, pero es por poner el ejemplo, una vez que le ve el traumatólogo. Por tanto, el tiempo que pasa entre que le ve el traumatólogo y el traumatólogo de rodilla ahora no cuenta, y esa persona que antes estaba protegida por la ley de garantías, hoy no lo está. Por tanto, ¿qué se está haciendo? Se está limpiando de las listas, de la bolsa de listas de espera a todas esas personas que están en las autoderivaciones, y lo que se está haciendo es privar a más de 2.000 ciudadanos navarros de unos derechos que antes sí tenían, que eran la protección de la ley de garantías. Bueno, esto es lo que ha dicho UPN. Lo primero que voy a hacer es poner sobre la mesa lo que ha dicho el Gobierno, las palabras del propio consejero de Educación, que ha venido a explicar este ajuste. UPN dice que de esta manera se pivotan 2.000 personas que pasan a quedar fuera de la lista. El consejero Domínguez respondía de esta manera. Este ajuste, basado en la definición que establece este Real Decreto, se hace de manera transparente en la serie histórica para que pueda ser comparable. Asimismo, se explica tanto en las notas aclaratorias como en el pie de páginas de las tablas. Y me gustaría recalcar que este ajuste se ha realizado ya con anterioridad en otros procesos. Por ejemplo, UPN lo ha debido de olvidar, en enero de 2014, en la lista de espera quirúrgica, que se excluyeron los siguientes procedimientos: bloqueos, infiltraciones, marcapasos, vasectomías y cistoscopias. Y lo que sí que es cierto, y yo estoy en ese sentido absolutamente tranquilo, que la realidad es que las listas de espera con este ajuste o sin este ajuste están bajando. Y al final del año, al final de la legislatura, podremos sacar pecho o lo tendremos que meter. Pero probablemente si seguimos por este camino lo podamos sacar.
El consejero le resta importancia y dice que ya se realizaban ajustes de este tipo en el tiempo de gobierno de UPN. Geroa viene diciendo que, por decirlo 1000 veces, no se va a cambiar la realidad e insiste en que las listas están bajando. Sí, nosotros, estamos convencidos y creemos, además, los datos que nos presentan desde la Consejería. Las listas están bajando y están bajando de forma, además, importante, sobre todo en algunas especialidades, no tanto en otras. Y junto con esto, sí me gustaría decir dos cosas. Una, que listas de espera va a haber siempre y que, desde luego, lo que desde la Consejería de Salud, desde el sistema público de salud, lo que hay que hacer es mantener las listas de espera dentro de unos límites razonables y aceptables. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención que el señor Sayas mencione, va alguien con un problema de rodilla a la consulta del médico de familia, este le remite al traumatólogo y el traumatólogo le remite luego al traumatólogo de rodilla. Hombre, pues lo lógico, uno de los factores que fácilmente se deben implementar para disminuir las listas de espera y para agilizar la atención a los pacientes es que desde la atención primaria se pueda derivar directamente al traumatólogo de rodilla, sobre todo cuando son... No lo han hecho todavía, en eso estaremos de acuerdo. Cuando son patologías tan concretas como esta, ¿no? Bueno, vamos a dar voz al resto de parlamentarios en la mesa y después alguna de las matizaciones que ya hacía Sergio por el Partido Popular. Bueno, pues... ¿Qué lectura se puede hacer de esas listas y si desde el PP se confía en los datos y en las cifras que está poniendo sobre la mesa el Gobierno? Hombre, ya en la anterior comparecencia del consejero sí que se denunciaron casos similares a estos que se estaban practicando en diferentes hospitales, no solo en el Complejo Hospitalario de Navarra, sino también en el Hospital Reina Sofía de Tudela, y entonces, pues, como digo, si prácticamente el consejero ya ha dicho, no lo ha negado, no ha negado la evidencia en este caso, sí que, según dice, están bajando las listas de espera, pero a causa, pues, de ese maquillaje o ese reajuste que él le llama, ¿no? Con lo cual, pues, están utilizando una pequeña trampa, ¿no?, para bajar las listas. Si reducir las listas consiguen hacer reajustes, en hacer maquillajes, pues evidentemente no estamos poniendo solución a un problema que tiene actualmente la sanidad navarra, en este caso, con lo cual, pues bueno. Y ya hemos visto también, como digo, en las diferentes comparecencias del consejero, el hecho de que los planteamientos que se hacen o las medidas que se hacen, pues, son muy cortoplacistas, con lo cual, pues... Antes de darle el turno a Laura Podemos, quiero poner sobre la mesa esas cifras. Según Salud, el número de pacientes en espera en primera consulta en el pasado mes de marzo bajaban 2.000 personas en Navarra, dejando la cifra por debajo de las 49.000 en el conjunto de la comunidad, 49.000 que esperan esa primera consulta. En el complejo hospitalario, la lista de primera consulta en marzo era de 41.497, un año antes era de 46.071. La cifra también es mejor, según el Departamento de Salud, que la de agosto de 2015, cuando había en espera 43.100 personas. Por especialidades, el director gerente del complejo hospitalario destacó el descenso de pacientes en traumatología y oftalmología. Un aumento de actividad en estas consultas con la que Salud explica por qué están aumentando, esta vez sí, las listas de espera en quirófanos, en intervenciones quirúrgicas, que han pasado de 7.123 pacientes esperando cita en el quirófano en marzo a los 8.200 de la actualidad. El director gerente del complejo hospitalario descarta las peonadas, lo hemos escuchado también, y asegura que solo habrá derivaciones a centros privados cuando no haya alternativas en lo público. Además, se prevén otras medidas que abordaremos a lo largo de este debate en la mesa, como hacer pruebas en sábados y festivos o hacer consultas por las tardes. Pero esas son las cifras que ofrece el Departamento de Salud. ¿Qué opina Podemos de cómo se está gestionando? Y tal vez es pronto para medir todavía la capacidad de maniobra, ¿no?, de un gobierno que está dando sus primeros pasos. Lo cierto es que este es un problema que se pone encima de la mesa ya desde junio, cuando apenas había comenzado a andar el nuevo gobierno. Es más, cuando todavía ni siquiera se había constituido el nuevo gobierno, se dice que se disparan estas cifras. Independientemente de que se maquillen o no, que lo desconocemos, creemos que es una cuestión de concepto, de si se debe tener por primera consulta en función de las distintas especialidades o entre especialidades. Es un tema que, bueno, que correspondería mejor aclarar al consejero, como ya ha hecho, pero en función de las cifras que acabas de señalar, parece ser que la mejora de un año a otro ha sido en 5.000, por lo tanto, por más que se hayan maquillado, son en lo que es el complejo hospitalario hay una diferencia de 5.000 y, por lo tanto, entendemos que si hay 2.000 arriba o 2.000 abajo, bueno, en cualquier caso, nosotros entendemos que sí que hay dotaciones infrautilizadas, que hay que aprovechar los recursos que tenemos, que hay que contratar a más personal, no permitir las horas extras de quienes ya estén contratados, sino mejorar las condiciones y la calidad laboral de quienes están actualmente contratados y, por lo tanto, intentar también hacer un análisis de conjunto para mejorar
la sanidad, los recursos que se destinan a sanidad, cuánto destinamos a las supuestas derivaciones, ver si acaso no se llevarían de forma más eficiente a través de la sanidad pública. Hay que hacer un análisis de conjunto, pero desde luego todavía entendemos que puede ser precipitado. Enseguida vamos a ir a cómo atajar esas listas de espera, que Koldo dice que siempre va a haber, y es evidente que en la sanidad lo deseable sería que no, pero bueno, unas listas razonables es comprensible que siempre haya gente esperando. Pero vamos primero a acabar el debate de las cifras. ¿Qué es en lo que está en desacuerdo UPN, que dice que no se ajustaba así en otros ejecutivos anteriores? Primero, nosotros nunca hemos ajustado así, a pesar de que la ley lo permite, que vuelvo a decir, la ley lo permite. Pero nunca hemos ajustado así las listas de primera consulta. ¿Por qué? Porque hacerlo lo que supone es privar a esos ciudadanos que se les saca de la lista y se les mete en otro cajón del que ya nadie se preocupa porque no cuentan esas cifras, ya no están protegidos por la ley de garantías, que sí lo están si se considera primera consulta. Por eso no lo hicimos y sí lo está haciendo este gobierno, que supuestamente venía a mejorar la sanidad. En segundo lugar, es falso que las cifras de lista de espera hayan mejorado con este gobierno. Es falso. Desde que el gobierno ha llegado, la lista de espera quirúrgica se ha aumentado en 690 personas y la lista de espera quirúrgica en 760. Y esos son datos que no se los inventa UPN, los ha sacado del SISNA, que el SISNA es un documento del gobierno. Más, habla de que, ¿se acuerdan ustedes cuando decía que UPN venía a privatizar la sanidad, verdad? Pues la realidad es que con este gobierno, que supuestamente venía a hacer cosas diferentes, las concertaciones han aumentado en cuantía y en tiempo. Y encima nos hemos enterado hoy que el gobierno, el consejero, había anunciado el convenio con el Centro San Juan de Dios. Recuerden que antes pedían informes técnicos, la Cámara de Contos, no sabemos dónde está ese informe técnico, no sabemos dónde está el concurso público, no sabemos dónde está la Cámara de Contos, no sabemos qué diferencia hay entre este concierto y el de la clínica universitaria. Sí sabemos cuál es la diferencia. La diferencia es el sectarismo ideológico con el que está actuando este gobierno. Bueno, doy turnos, porque ha abierto también el asunto de las derivaciones. Gero Abay. Sí, bueno, me encanta escuchar al señor Sergio Sayas, que se aprendió muy bien la lección, porque en concreto lo del sectarismo ideológico también lo dijo en la rueda de prensa y parece que repite lo que le han pasado para que diga. Yo veo cambios importantes, ¿no? Recuerdo la primera comparecencia del consejero de Salud en el Parlamento, donde desde UPN se le dijo que mentía. Y mentía. Y la presidenta también mintió. Señor Sayas, muchas gracias. Eso es, al consejero de Salud que mentía, fue lo primero que se le dijo. Luego vino la presidenta y se le dijo que mentía. Y ahora, bueno, ahora que ha venido el director gerente del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, se le ha dicho que manipula los datos. Hay una pequeña diferencia. Parece que, como tienen el domingo el Congreso, pues están moderando un poco su lenguaje, pero no la realidad, porque la realidad es la que es. La realidad es que por primera vez en muchos años hay una planificación desde Osasun Bidea para disminuir las listas de espera. Pues ¿no le está saliendo bien? No como antes, que se tomaban medidas al buen tuntún, que se hacían peonadas sin ningún control real por parte del... Y ahora... Señor Sayas, a usted le he dejado hablar todo el rato. Si me puedo bajar a su nivel y cortarle cada vez que habla, pero no lo voy a hacer. Gracias. Las peonadas sin ningún control, de forma que los médicos que empezaban la peonada a las 3:30 de la tarde dejaban de trabajar a la 1:30, aunque su horario era hasta las 3, porque tenían que comer y empezar a trabajar a las 3:30. Y eso es lo que no puede ser. Peonadas cuantas menos, mejor, pero bien controladas. Por primera vez se planifica, y es mentira que el consejero mienta, es mentira que la presidenta mienta, y es mentira que el gerente de Osasun Bidea manipule los datos. Y quiero insistir, listas de espera sigue habiendo, y son enormes, y están bajando, y las vamos a seguir bajando porque por primera vez se está planificando, y no solo eso, sino que se está contando con los profesionales, algo que los gobiernos de UPN no han sabido a lo largo de su historia ni qué quiere decir participación de la ciudadanía y de los profesionales en la toma de decisiones. Y luego sí quiero hacer una matización a la señora Pérez, y es que dice que no a las horas extra. Hombre, pues horas extra van a ser también necesarias, porque espero que no se moleste ninguno de los tres, parlamentario o parlamentaria puede ser cualquiera. Neurocirujano es muy difícil. Hay
Es mucho más difícil llegar a ser neurocirujano o neuropediatra o médico... También lo era antes, y ustedes criticaban las horas extras. O médico intensivista. Es que el problema es que ustedes siguen haciendo peonadas y les llaman de otra manera. Pero las peonadas las siguen haciendo. Por tanto, lo que ustedes llevan criticando muchos años en la oposición es lo que ustedes están haciendo. Sí, y ustedes se supone que les han votado para hacer cosas diferentes y siguen haciendo lo mismo. Mientan como no, los que están mintiendo son ustedes y bien lo sabe usted que sabe de lo que habla. Han mentido a lo largo de todos los gobiernos. Pero si la presidenta tuvo que en esta reconocer que no había dicho la verdad en las listas de espera, porque era tan flagrante que tuvo que reconocer que se había equivocado. Lo que no dijo era que mentía, pero tuvo que reconocer que se había equivocado porque los datos que dio eran falsos. Y eso es mentir. Y además lo hizo en sede parlamentaria. Es evidente que está claro que ni ha mejorado la lista de espera. Y luego que venga el Partido Popular. El Partido Popular aquí tiene la potestad para decir libremente lo que quiera, señor Martínez. Cuando ustedes están manteniendo unos sistemas de salud Perdone, pero aquí el Partido Popular tiene la posibilidad, para eso estamos, para hablar y decir Estado. libremente lo que queramos y lo que opinamos. Claro para eso estamos. Eso, señor Martínez, no ponga en duda que lo haremos. Decir que, bueno, sí que la realidad es la que es, que evidentemente el sistema navarro para nada ha mejorado, que se han aumentado las derivaciones, les guste o no, efectivamente. Se hacían quizás a un sitio, ahora lo hacen ustedes a otro, en este caso. Pero bueno, insisto, se han aumentado las derivaciones. Y claro, ahora el nombre de peonadas parece ser no gustarles y ponemos otro nombre, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo mismo. Y es más, sin control alguno, porque ya me dirá qué control están teniendo, en este caso en el Hospital de Tudela, con las horas que están haciendo actualmente los especialistas en este caso, ¿no? O la cantidad de problemas que existen a nivel sanitario en Tudela. Es que vamos, es que lo han reconocido los propios, el propio director de Tudela reconoció el problema que existe en Tudela y hasta reconoció que las peonadas están puestas en marcha en el Hospital de Tudela, con lo cual no digan que ni hacen peonadas, que ni están controladas y que no hacen derivaciones, porque bueno, cantidad de gente en la Ribera está siendo llamada porque no hay especialistas en el propio hospital y tienen que subir a un sitio, con lo cual derivaciones existen y es más, ha aumentado. Y lo que no entiendo es como partidos que antes criticaban continuamente, otros evidentemente no estaban dentro del Parlamento, criticaban las derivaciones, llevaban una serie de conciertos y ahora apuestan y apoyan estas medidas que está teniendo el gobierno de Navarra, la cual, pues, una incoherencia también por esos partidos que apoyan Señora al Pérez, gobierno. me pedía el turno de palabra. Sí, bueno, sencillamente señalar que nosotros estamos en contra de las horas extra por principios y además confiamos en que... Pero lo está permitiendo, señora Pérez. Nosotros no lo estamos permitiendo. Pero usted está Lo en que el quería gobierno. decir, nosotros no estamos en el gobierno, entonces... Apoyan, Sí, lo que quería decir... gobierno, señora Pérez. Lo que quería decir es que nosotros confiamos en que precisamente en un contexto de crisis donde muchísimos jóvenes, la generación mejor preparada de la historia, se está teniendo que exilio económico como consecuencia de sus recortes, lo cierto es que seguramente confiamos en que podríamos encontrar los suficientes personas especialistas, sean neurocirujanos o sean de la especialidad que sean. Habla el señor de UPN de sectarismo ideológico porque lo que antes se le asignaba a la CUN ahora se le asigna al convenio con San Juan de Dios. Nosotros entendemos que las derivaciones tienen que producirse solo en aquellos casos donde los servicios públicos no puedan cumplir debidamente con ese servicio. Sin embargo, también en aquellos casos consideramos que debe reforzarse la sanidad pública y, por lo tanto, para nosotros estas medidas son puramente transitorias. Una diferencia de lo anterior a la hora para derivar. Una diferencia se encuentra, claro, si las encuentra en este caso. Lo que se quitó de la CUN precisamente se va a destinar a solventar esta problemática de las listas de espera. Pero ¿sabe y además, qué argumento se dio, si me permite, porque es sobre este asunto? ¿Sabe qué argumento se dio para quitar a la CUN? Que había un informe técnico, se dijo. No es cierto. Entonces, yo quiero saber... No es solo sí, eso. eso es lo que dijo la presidenta, porque como no se atrevía a decir que era por sectarismo, que era por lo que de verdad era, dijo que había un informe técnico. Señor Pero le voy a Sayas, su decir otra cosa intervención más. raya el insulto No, y no desde es luego, insulto, y además o sea, es que ustedes mentira. están actuando con un sectarismo Técnico, ideológico no. espectacular, Señor eso es Sayas, evidente. Entonces, le interrumpo póngase porque como la ha se ponga, pero interrumpido eso es usted a la verdad. señora Pérez. Entonces, ahora Le interrumpo porque la ha interrumpido usted a la señora Pérez. Interrumpa lo que Pediría quiera, le pero deje que hablar. ustedes están actuando en materia sanitaria con un sectarismo, no solo en materia son- sanitaria, lo están materia haciendo también en materia educativa, educativa con el PAE, No, lo efectivamente. están haciendo... Luego hablamos de pero educación, bueno, no mezclemos pero bueno, debates. lo que le Concluye iba a decir después es que el usted señor estará de acuerdo, Martínez. señora Pérez, conmigo. No me deja Estará de acabar. acuerdo, creo. ¿Podría Solo le voy a acabar hacer la señora Pérez? No, que solo le voy a hacer una pregunta. Sí, Porque es pero que a lo no le mejor haga una está- pregunta, déjele pero que no me acabar. estoy Bueno, dirigiendo a pero usted, por que me favor, estoy déjeme, dirigiendo a la señora por Pérez. favor, señor Martínez, Sí, déjeme claro. moderar el debate. Si usted le hace alusión, le quiere contestar, le doy su turno y después volvemos Vale. a la señora Pérez. Concluya brevemente. La pregunta es, Estaba ¿usted hablando está ella. de acuerdo
que a la hora de hacer un concierto hay que hacer un concurso público, tener un informe técnico y estar fiscalizado por la Cámara de Contos. Entonces, ¿está usted de acuerdo con el dedazo o no que ayer hizo el Gobierno diciendo que sin informe, sin criterio y sin concurso público hay una adjudicación directa a San Juan de Dios? ¿Está usted de acuerdo o no? Pregunta, respuesta, señora Pérez. Evidentemente no estamos de acuerdo y Vale. nosotros además lo hemos cuestionado a nivel interno. Otra cuestión es que ese concierto ya estuviera de antes y lo que se ha hecho ha sido aumentar la partida, que también cuestionamos. acaba en diciembre. Vamos a dejar Lo que queremos terminar. es que se lleve a cabo un estudio lo suficientemente clarificador para ver qué coste tiene verdaderamente las necesidades que se están derivando y si acaso no van a ser poder abordadas desde lo público. Esa es la única cuestión. Y ya por terminar y zanjar este asunto, lo que vemos es que hay una estrategia política por parte de UPN y del Partido Popular que pasa por, primeramente, estar constantemente generando alarmas sociales en materias de educación. Lo hemos visto hasta ahora. Se les ha agotado el tema y ahora Vamos a dejar terminar. Es que ya es lo último que ahora podemos escuchar. anuncio que lo más previsible es que en los próximos meses tengamos incendios constantes con el tema de salud y es así. ¿Recuerdan ustedes los años anteriores? ¿Lo recuerdan? Es que, pues ya está, es que en ese sentido ustedes plantean o están haciendo actuaciones que anteriormente Nosotros criticaban antes y ahora no las estábamos. defienden. Esa es que es la Antes no incoherencia en la que estábamos. vive Podemos. Lo que como entendemos digo, es que hay antiguamente gente que está jugando criticábamos aquellas con acciones los que ahora las servicios defienden, públicos vamos y la a capa y opinión espada. pública. Señora Pérez, la Señor verdad Martínez, que no quería entiendo su matizar incoherencia. algo sobre el asunto de las derivaciones. No, Creo yo quería que matizar muchas cosas. La primera, que yo en ningún momento he negado que haya derivaciones y que haya peonadas. Hay derivaciones y hay peonadas. Y han aumentado las derivaciones y han aumentado las peonadas. Y la única diferencia que veo respecto, o la única, no, la más importante es que las peonadas van a ser controladas, cosa que antes no eran. Y que se van a hacer solo en casos de... Van a ser, porque a día de hoy están, señor Martínez, están siendo bueno, controladas. vamos a Señor, después se apunta el asunto, García, porque si no, no por avanzamos. más que me interrumpa, no conseguirá que yo me haga del Partido Popular. Vamos. Ni intención Es de ello, decir, ni intención en ningún momento. ya les Bueno, gustaría. vamos al asunto. Hay muchas diferencias nosotros sí defendemos el convenio con la Clínica San Juan de Dios porque es absolutamente necesario, y hay muchas diferencias respecto al convenio con la Clínica San Juan de Dios y respecto a la Clínica Universitaria. ¿Un convenio para cuántos años? Es falso 4 años. Es falso, como dice la ley, es falso que la decisión de no renovar el convenio que UPN firmó de forma, cuando menos atípica, con la Clínica Universitaria, la decisión esa se basara únicamente en informes técnicos, informes jurídicos y en criterios de equidad. 3 cuestiones muy importantes. Ya veo que la equidad en concreto a los señores de UPN no les importa nada. La mayor diferencia es que el convenio que, insisto, UPN firmó de forma atípica con la Clínica Universitaria o con la Universidad de Navarra, servía para que la clínica atendiera única y exclusivamente a sus trabajadores y sus familiares. En la Clínica San Juan de Dios se atiende a todos los navarros y navarras, que desde Osasun Bidea se decida que deben de ir allá. Y esto va a seguir así. También, para que los espectadores no se pierdan, existen otras derivaciones concretas con la Clínica Universitaria, más allá de ese convenio, que siguen vigentes. Que nosotros defendemos y que vamos a seguir apoyando mientras sean necesarias. Yo la verdad es que me sorprendo sobre todo por la actitud que están teniendo ya no solo el Gobierno de Navarra, que, oye, Aguero Abay, yo creo que es partidario de la colaboración público-privada, igual que nosotros. O sea, yo ahí no critico a Aguero Abay. Lo que critico es a partidos como Bildu, por ejemplo, o como Podemos, que en su momento pues han hecho declaraciones muy beligerantes contra que se concierte con lo privado y han acusado a UPN de privatizar la sanidad, y estamos viendo como ahora en un gobierno del que forman parte, porque sin sus votos no sería posible este gobierno y por tanto son igual de responsables que quienes están sentados en los diferentes sillones del gobierno, están amparando que estén creciendo ese concierto con las entidades privadas, cosa que yo apuesto por la colaboración público-privada, pero que claro, a mí lo que me molesta es que partidos que han defendido lo contrario y han atacado a UPN por hacerlo, hoy lo estén aplaudiendo o teniendo una actitud absolutamente sumisa ante un gobierno que lo está haciendo y ellos están apoyando. Pues la respuesta es muy sencilla. Eso sucede precisamente porque no estamos en el gobierno. Si estuviéramos en el gobierno, otro tipo de medidas abordaríamos. Obviamente, las medidas que lleva a cabo el gobierno las tiene que hacer con el no habría consenso. presupuesto, señora Pérez, ¿eh? Sí, pero los presupuestos tienen algunos aspectos que nos gustan y otros que no, pero en aras de poder llevarlos adelante, No le gusta y de las poder derivaciones, no le gusta, entonces ¿por qué Que ha aprobado usted los presupuestos? Sería interesante también a ver si Vamos a dejar qué opina Podemos sobre el 50% Vamos a dejar que de la termine extra. la argumentación.
también. Ya, la verdad es que es complicado argumentar cuando se interrumpe constantemente. Yo sí que pediría un poco de educación. La cuestión es que, bueno, es que se me ha ido el hilo ya, estábamos diciendo que esos presupuestos, ya lo dijimos en su día, son para nosotros unos presupuestos de transición, que esperamos que los próximos sean presupuestos participativos, que nos hubiera gustado ir mucho más allá, pero como tenemos que consensuar, y por supuesto estos presupuestos eran muchísimo mejores que los anteriores, nos hemos visto en la necesidad de apoyar algo para evitar un mal mayor, que era perpetuar los vuestros. Entramos en un aspecto mucho más amplio, que es la participación de unos y otros en ese gobierno cuatripartito. Retomando el hilo de la sanidad, dos medidas concretas: las consultas por la tarde y la posibilidad de que algunas pruebas se hagan también durante los festivos y los sábados. Una medida que ha lanzado el Departamento de Salud, y que no sé, por ejemplo, qué acogida tiene en el Partido Popular. Bueno, yo primero, por remarcar, si me lo permite, muy brevemente decir al señor Martínez que usted tuviera la oportunidad de votar a favor de la ley, de la modificación de la ley que presentó el Partido Popular para hacer una serie de convenios con clínicas, en este caso con la Clínica Universidad de Navarra y otras muchas, en las que poder dar cobertura, en este caso, a estos pacientes, ¿no? Con lo cual tuvieron la oportunidad, pero viendo su sectarismo, evidentemente, pues optaron, como siempre, por lo que optan, con lo cual no justifiquen algo que evidentemente ha estado en su mano, en la mano de su grupo, que evidentemente no aceptaron por motivos obvios, por sectarismo. Aparte, en este caso. Las medidas que plantean, yo creo que hay otras cuestiones más importantes en este caso por la cual hacer frente. Yo creo, y siempre lo hemos dicho, tenemos que buscar el entendimiento, porque así queremos que es la fórmula para poder sacar la sanidad a flote en este caso, pues el entendimiento entre la sanidad pública y los recursos que tiene actualmente la sanidad privada. Es que tiene que haber un entendimiento entre ambos, ¿no? Para dar y mejorar la calidad y las prestaciones. ¿Eso en cuanto del a las servicio. Concertaciones o derivaciones? No, en cuanto a una de las medidas que puede ser para reducir listas de espera y, como digo, pues para garantizar el sistema sanitario del conjunto de los navarros. Es que tenemos recursos humanos tanto en la pública, en la sanidad pública como en la sanidad privada, que creo que la suma de ambos le puede dar un mejor servicio al conjunto de los ciudadanos navarros, y eso por lo que debemos de apostar, ¿no? Es que también hay que hacer una valoración del coste que conlleva para las arcas forales, pues inversiones que quizás, insisto, con el entendimiento con la sanidad privada, y sobre lo que estabas mejoraría preguntando el servicio. tú también, sobre lo que estabas preguntando, sobre si Tardes, se debe abrir o festivos no los y festivos. sábados. Claro, es que aquí hay una contradicción también entre los miembros del gobierno, y yo lo decía hoy en la rueda de prensa. Vamos a ver, por un lado sale el director del Servicio Navarro de Salud y dice que no hay escasez de recursos, sino que lo que están es poco aprovechados. Y sale el director del Complejo Hospitalario de Navarra y dice que hay escasez de recursos y que abrir los fines de semana, los sábados, los domingos y los festivos. Pues yo lo que le digo es que estoy mucho más de acuerdo con el gerente del Servicio Navarro de Salud. ¿Por qué? Porque si hay datos, y yo los daba esta mañana, de que en un año, o sea, en el periodo de enero a marzo, se han hecho 1000 colonoscopias menos que el año pasado en ese mismo periodo. Se han hecho 634 TACs menos que el mismo periodo que el año pasado. Y se han hecho varios cientos, no me acuerdo de cuántos son ahora, de mamografías menos que en el mismo periodo. Por tanto, con los mismos recursos se están haciendo menos actividad, y eso es una cuestión de gestión y de eficacia en la dirección, no es una cuestión de que falten recursos. Y de organización. Bueno, la manipulación de los datos que hace el señor Sayas es No, los datos los da el gobierno de Navarra, no me los invento, ¿eh? Bueno, La manipulación que hace el señor Sayas de los datos es increíble. Señor García, yo voté en contra de esa ley porque vamos a impulsar y estamos ya dando los primeros pasos para hacer una nueva ley. A largo plazo también esa ley. Una nueva ley foral de Se ha salud. puesto en conocimiento Y de no los hacemos partidos. leyes pensando en colectivos concretos como usted Bueno, y como nosotros su tampoco. partido, que lo único que quieren es que Beneficio del conjunto de los navarros. que lo único que quieren y que pretenden, importándoles muy poco el nivel, la calidad y la atención a la salud Eso, del para resto de los navarros, lo único que quieren es beneficiar. No voy a permitir vamos, que diga esas palabras cuando no lo es así. Eso, beneficiar vamos, a unos para cuantos, remarcarlo que no lo es a así en unos ningún cuantos momento, al miles de contrario. personas que se ven afectados por la finalización de un convenio que efectivamente finalizaba cuando finalizaba y no se va a firmar de nuevo porque Por motivos ideológicos. por motivos técnicos, jurídicos
y de equidad no se puede... Amparados en la ley que presentó el Partido Popular y la modificación Bueno, yo le perfectamente rogaría que asumibles. superemos García. el debate que hemos abordado muchísimas veces del fin del convenio con la Clínica Universidad de Navarra, que está relacionado evidentemente con las medidas en materia sanitaria de este gobierno, pero por dar también turno, porque estamos a punto de acabar y quiero también escuchar el posicionamiento en materia de la apertura en festivos, en sábados y el paso de algunas pruebas a esos días, las consultas por la tarde. Pues mire usted, esos son, Brevemente. Son dos propuestas que en un momento concreto se han hecho, que yo no las veo mal como propuestas, deben ser estudiadas, como se ha estudiado todo desde octubre a través de una comisión multidisciplinar, todo el tema de las urgencias en el complejo hospitalario de Navarra. Por primera vez, en octubre, se crea una comisión multidisciplinar para analizar la problemática de las urgencias en el complejo hospitalario. Partimos de un edificio pequeño, mal ubicado, que no se puede ampliar porque el presidente Sanz, el expresidente Sanz, decidió que el chalet que está al lado no se toca y que estaba pensado inicialmente única y exclusivamente para las urgencias del Hospital de Navarra y que luego pues, tiene que ser para el complejo hospitalario. Partimos de una situación absolutamente ilógica. Se ha creado en octubre esa comisión multidisciplinar y han aportado sugerencias. Y entre las sugerencias, y se va a llevar adelante, está la contratación de 11 personas, 2 médicos, 3 enfermeras, 2 auxiliares, 2 celadores, etcétera, etcétera, para ayudar a descongestionar las urgencias. Se va a hacer una inversión ya de 208.000 euros en la compra de electrocardiógrafos, de 2 o 3 electrocardiógrafos, 14 monitores de constantes vitales, un aparato de rayos portátil, 12 camillas, 10 sillas de ruedas, entre otras muchísimas cosas. Y también se van a llevar adelante cambios organizativos porque lo cierto es que no está eficientemente organizada la asistencia sanitaria en urgencias y con las ideas de los trabajadores, de los médicos, de los enfermeros, de los auxiliares, se va a reformar todo eso. Todo eso es mucho más importante que la idea, que es una más, entre otras tantas, de trabajar los sábados a la tarde o incluso los domingos. Bueno, brevemente esa matización, estamos fuera de tiempo en este primer bloque, 1 minuto para la señora Pérez. Sí, muy breve, ahí donde haya un especialista mejor acogernos a sus criterios que a cualquier otra cosa. Lo cierto es que si esto va a contribuir a reducir las listas de espera, a utilizar dotaciones infrautilizadas y además a la generación de empleo de calidad, por supuesto que nosotros lo vemos adecuado y necesario. Bueno, cerramos la página del debate en salud y abrimos en breve otro debate intenso. Vamos a hablar en materia educativa sobre la evaluación del PAI, que seguro que se promete también un debate con contenido. Hasta la vuelta. Estamos de vuelta en Navarra en Abierto y hemos abordado un tema intenso y reincidente en el debate político, la sanidad en la primera parte. Ahora vamos a hablar de educación, que también sigue siendo uno de los asuntos que más enfrenta a gobierno y oposición en esta legislatura en Navarra. En el foco de todos sigue estando el programa de aprendizaje en inglés. El punto de mira se ha puesto ahora en las pruebas diagnósticas que se están efectuando a escolares de sexto de primaria de 23 centros públicos navarros. Algunas familias se han quejado por el tipo de prueba y también por la falta de información que dicen viene detrás por parte del departamento. Geroa Bay asegura que hay una mano negra en todo esto. Algunas críticas de esos padres llegaban incluso antes de que se realizaran las pruebas que estaban criticando. El PAI sigue estando en el centro de la polémica. El Departamento de Educación ha comenzado la evaluación del programa. La Federación Britila, que agrupa las asociaciones de colegios British y PAI, ha denunciado falta de información. Y resulta que esa nota se publicó antes de que se hiciera la evaluación a los niños y niñas en el colegio Ilundain. Esto a nosotros nos sugiere, nos hace pensar que efectivamente existe una campaña de desprestigio de cualquier cosa que se haga en el ámbito de la educación, porque se desprestigia antes de la realización de las pruebas. Pensamos que hay manos negras y nos atreveríamos incluso a decir de quién son las manos negras, pero bueno, lo dejo ahí. Y hablar de manos negras, pues me parece gravísimo. Es una agresión verbal y una falta de respeto absoluta a las familias que lo único que quieren es que sus hijos aprendan inglés. La oposición critica también falta de transparencia. Quieren conocer cómo se está haciendo esa evaluación del programa de aprendizaje en inglés y recuerda que el consejero sigue sin remitir al Parlamento los informes sobre el PAI. Creemos que se está haciendo con una falta total de rigor técnico y también se habían comprometido que para la evaluación de este programa estuvieran presentes los tutores
y no está siendo así. Por lo tanto, un incumplimiento por parte del Gobierno de Navarra, un incumplimiento más. Se le ha requerido a la presidenta que le exija o que le pida, en este caso al consejero, que reenvíe esa documentación antes ya por segunda vez. Continúan las críticas de la oposición al consejero Mendoza mientras se espera que vuelva a comparecer en el Parlamento para dar explicaciones sobre el PAI. Comparecerá el martes, pero ya se ha referido a esas evaluaciones que se están haciendo en los colegios y se ha referido también a esos informes que demanda la oposición. Dice que los tendrán en el momento oportuno. Están suficientemente informados porque nosotros no podemos ir informando uno a uno, informamos a la comunidad escolar, pero luego estamos dispuestos a dar todas las explicaciones que tengamos que dar, precisamente porque nos parece muy importante también la participación de padres y madres en esta situación. El martes que viene tengo una comparecencia a petición propia y antes de esa comparecencia van a tener ellos los informes. Lo que pasa que no se tiene su lógica que si yo voy a informar de algo, sea yo quien les informe, no quien les remita la información, porque entonces carece ya de sentido la comparecencia. Dice el consejero que al menos pueda ser él el que dé esos datos, aunque le pase los informes a la oposición para que los tenga en esa cita. Señor Martínez, habla usted de una mano negra, unas afirmaciones que no han gustado nada a Unión del Pueblo Navarro. Vamos por partes. Sí, por partes. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que, desde luego, en mis palabras, cuando las dije, no había ni el más mínimo ápice de falta de respeto a las familias que, como dice el señor Esparza, lo único que quieren es que sus hijos aprendan inglés. Yo y Geroa Bai también queremos que los hijos e hijas de todos los navarros y navarras aprendan inglés. Y esto quiero que quede claro. Queremos que aprendan inglés y queremos que aprendan inglés de calidad y que las materias que están aprendiendo en inglés también las dominen. Y esto lo diremos por activa y por pasiva, aunque bueno, seguramente desde la oposición dirán que miento. Pues insisto, queremos que los navarros y navarras aprendan también inglés. Entendido. Y luego bueno, pues el señor Esparza decía que es una agresión verbal, pues en fin, no sé qué cosas vamos a tener que decir para que el señor Esparza no se sienta agredido ni siquiera verbalmente. Hombre, le llama poderosísimamente la atención que el mismo día que se empiezan a hacer las pruebas aparezca ya en la prensa una nota de una persona, representante de una PIMA y un colegio, una asociación por el aprendizaje del inglés, criticando la forma en la que se están desarrollando esas pruebas cuando todavía no se habían empezado a desarrollar. Llama cuando menos poderosísimamente la atención. Es que yo lo que hice fue criticar eso. Y es una prueba necesaria. Es una prueba necesaria si queremos ofrecer una calidad, si queremos ofrecer una educación de calidad a nuestros niños y niñas. Bueno, se refiere, antes de que explique el señor Saya, se refiere a las pruebas de evaluación que se están haciendo por parte del departamento para valorar las destrezas, en este caso en distintas materias, entre ellas el inglés, pruebas escritas y pruebas orales. Los padres ponen en cuestión que la prueba oral sea sin la presencia del tutor, entre otras cosas. Hablan también de falta de información previa, pero sí, vienen a mostrarse molestos por esta realidad. Pero lo criticaron antes de que se celebrara, ¿eh? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, que este gobierno quiere acabar con el PAI es una absoluta realidad que está clara y que es evidente. Y no hay que ver más que una vez más el sectarismo con el que se está comportando en esta materia. Mire, vino el consejero al Parlamento y dio unas informaciones sobre el PAI, sobre un informe que se supone que, si no me equivoco en la fecha, era 2013, cuando tenía un informe desde hacía un mes que decía otras cosas distintas a las que él informó en el Parlamento, y ese informe lo guardó en un cajón. ¿Eso es querer la transparencia? No, eso es querer engañar. ¿Y por qué quería engañar? Porque se quiere cargar un programa. Porque a este gobierno no quiere apostar por el inglés, quiere apostar por otras cosas, y como no quiere apostar por el inglés, no le queda otra que faltar al respeto a todas esas familias que se están quejando y que tienen todo el derecho de quejarse, y cuentan con todo nuestro respeto, porque evidentemente se están quejando con razón, porque hay un ataque flagrante de este gobierno al PAI, porque se les está sometiendo a unas cuestiones que no se está sometiendo a otras cosas, porque hay unas evaluaciones donde se va a ver y se ve claramente cuáles son los resultados académicos que están teniendo la gente del PAI comparada con la gente de otros programas, y por tanto lo que ustedes están haciendo es querer cargarse el inglés en la educación, y eso es algo nefasto para el presente y para el futuro de todos esos jóvenes, que cada día más es una lengua fundamental para desarrollar cualquier tipo de trabajo en el mercado laboral.
También por aclarar varias cosas. Bueno, hay pruebas que ya existían anteriormente, con lo cual es suficiente pues, consultar esas pruebas y evidentemente hacer una valoración del programa de aprendizaje del inglés. Nosotros no vamos a entrar a si estuvo correcta la forma de implantar el modelo y el programa. Lo que sí que creo que es evidente que hay que transformarlo ya si verdaderamente apuestan por el inglés, lo cual lo pongo en duda totalmente, y lo pongo en duda por el hecho de que, como digo, hay esas pruebas y otros modelos no están cuestionando la veracidad de esas pruebas. Nunca han planteado unas pruebas semejantes a las que están haciendo con el programa de aprendizaje del inglés en el modelo D, tampoco lo han hecho en el modelo A. Tampoco dice que apuesta por el inglés. Si verdaderamente apuestan por el inglés, ¿por qué a esas familias con menos recursos también, o que no tienen la posibilidad de acceder a un programa de aprendizaje del inglés en su propia localidad, les facilitan el comedor, les facilitan el transporte? Mientras que a los del modelo D sí. Entonces, con lo cual, ¿qué favorece? ¿Al euskera o favorece al inglés? Evidentemente, y está claro, ¿no? Claramente al inglés. Y luego, pues bueno, es que no están dando nada de tranquilidad a la sociedad de cara al futuro para el aprendizaje en inglés. Mientras otras comunidades apuestan claramente por el inglés, ustedes lo único que hacen es apostar por el euskera a través de la imposición, y evidentemente si han visto que el modelo el cual ustedes se apuestan, que es claro, el modelo D, que son evidentemente los alumnos que ustedes consideran de primera, pues ha fracasado. Y ha fracasado porque la demanda no existe, con lo cual lo que ustedes tienen que hacer es, de una vez por todas, escuchar a los alumnos, padres y a PYMAs. Señora Pérez, de nuevo polémica en torno a cómo se está haciendo la evaluación del PAI. Por una parte, han evaluado los propios técnicos del departamento cómo se ha extendido este programa de aprendizaje en los centros. Se está evaluando también a los alumnos y se quiere también hacer una evaluación en general a los pedagogos, a los profesores, a los padres. ¿Es necesaria una evaluación tan amplia? ¿Cuál es la posición, el posicionamiento de Podemos ante esta medida de diagnosticar, ¿no?, la situación, de ver cómo está, en este caso, la salud del programa de aprendizaje de inglés? Hombre, desde luego, si queremos hacer una evaluación en condiciones, cuanto más exhaustiva sea esta, mejor, y no tiene que haber nada grave en ello. En primer lugar, señalar que moratoria no es paralizar, que el PAI se ha seguido aplicando este año con absoluta normalidad y lo que se está es sencillamente evaluando. Y la evaluación no es una paralización. Que han pedido tener el programa. ¿Es Este cierto o no es año cierto? se ha seguido... No, es que no es cierto. Pérez, no me diga usted que no es cierto, que ha habido colegios que han solicitado tener el programa de aprendizaje inglés y no se lo ha dado el gobierno. No es verdad. Este año se lo ha ofrecido. ¿Está usted seguro? Segurísimo. ¿Está usted segura? Repito, tan segura que... Te digo colegios que han solicitado. Tan segura que nosotros solicitábamos durante el periodo de las negociaciones que se paralizara inmediatamente la LOMCE y, sin embargo, no fue posible. No fue posible porque se decidió optar por la continuidad de todo lo que ya estaba en marcha y no tener una posición rupturista ante determinadas cosas. No, tanto de la LOMCE como del PAI, y con el PAI sucedió lo mismo. El término empleado tal vez ha inducido a confusión, que es el de moratoria. La moratoria no implica paralización. Entonces, esto es algo que hay que clarificar porque se está constantemente con vueltas con este tema y no es así. Pero no sé si entonces, se refiere a la paralización de la LOMCE en la implantación, no sé a qué hacía referencia ahora con ese tema. Porque si usted me hablaba hace poco de los recortes que hice, que ha hecho el Partido Popular, el recorte que va a hacer usted, porque ha apoyado, en este caso, la paralización, sí, la paralización de la implantación de la LOMCE, serían ustedes. Más de 600.000 millones de euros que plantean como recorte, porque es lo que dejaría de España de percibir a través de los fondos el debate de la LOMCE en breve, pero si preguntábamos por las pruebas de diagnóstica. No, pero hablaba de la LOMCE ahora mismo, entonces decía que... Antes de cambiar de tema, me gustaría terminar con lo anterior. Lo que decíamos, paralizar, evaluar no es paralizar, y lo único que se pretende con esta evaluación es analizar si realmente esta implantación, que en su día fue precipitada, cumple con todas las exigencias y criterios pedagógicos necesarios para poder garantizar una educación de calidad. Pero que sí que se ha paralizado, que se ha paralizado la extensión del programa. Los profesores tienen la suficiente porque no se hace el modelo D, efectivamente, nunca lo han planteado, ni al modelo A, nunca han planteado una evaluación. Termina, señora Pérez, y después le doy el turno. Si el profesorado, que me consta que ha hecho un gran esfuerzo para poder adaptarse a estas circunstancias, cuenta con la suficiente preparación, no solo en cuestiones de conocimiento lingüístico, sino también de pedagogía lingüística y de la materia. Y lo que se pretende es sencillamente ver cómo hacer para garantizar la mejor educación posible, también en inglés, y tal vez, quién sabe, si como conclusiones de esta evaluación llegáramos a determinar que en lugar de ser un programa tiene que convertirse en un modelo. Nosotros estamos abiertos a todo. Sencillamente queremos que se haga una evaluación y que a se un valore. programa así y a otros modelos no.
y porque además hay forma de evaluar esto sin hacerlo de la manera tan sectaria que lo están haciendo ustedes, porque ustedes no tratan de evaluar el PAI, ustedes tratan de erradicarlo, ustedes tratan de que la gente no estudie en ese programa, sí señores, porque en todos los ayuntamientos y en el gobierno de Navarra, déjeme señor Martínez, y luego me responde, mire, el gobierno de Navarra y muchos ayuntamientos están favoreciendo un claro modelo, que es el modelo D, y lo están haciendo además por carta, cosa que es una medida absolutamente sectaria. Es más, ustedes están pagando el transporte y el comedor a un modelo y no lo están haciendo a otros programas. ¿Y eso es por qué? Porque están apostando por ese modelo y no lo están haciendo por los demás. Bueno, por tanto, eso es no apostar por el PAI. Responde el señor Martínez porque se nos escapa el tiempo y por lo menos quiero que una cosa son modelos y otras son programas. Aquí los únicos que han provocado intranquilidad en la población son ustedes, con esas mentiras de que el PAI, hemos cortado el PAI. ¿De responsabilidad a la oposición también de este tema? Bueno, vamos a dejar... Sí, les hago responsables de la intranquilidad en la sociedad, les hago responsables de la intranquilidad en la sociedad respecto del PAI. El PAI se está evaluando y se van a introducir los cambios necesarios para mejorarlo, porque queremos que nuestros niños y niñas hablen inglés y puedan estudiar las materias también en inglés y en castellano y en euskera, si así lo desean. Por cierto, en la Ribera es la primera vez que se les ofrece esto. Hay muchas diferencias entre... No es verdad. Hay muchas diferencias en cuanto al PAI, que es un programa, un plan, y el D, que es un modelo. Y por eso se financian de forma distinta. El señor Javier García, muy en la línea del Partido Popular, dice que no hay demanda para el euskera, que ya se demostró. Ya se ha visto en la zona novascófona. Dígame cuántas prescripciones ha habido. En Navarra el 37% de las familias han optado porque sus niños y niñas aprendan en euskera. Y efectivamente, en la Ribera muchísimo menos. Es muy pequeñito para ustedes, para nosotros es suficiente para romper ese monopolio lingüístico que desde el Partido Popular y desde Unión del Pueblo Navarro han querido imponer a los niños y niñas navarros y navarras que querían aprender en euskera. Ustedes les han impedido aprender en el idioma que han querido. Bueno, señor García, y concluya con este asunto. Y por primera vez se les ha reconocido el derecho a estudiar en euskera en el sistema público. En el sistema público, por primera vez. Ribera ha tenido la posibilidad de hacerlo. No es cierto. ¿Que no es cierto? Si es cierto que tiene la posibilidad, vamos, que es que simplemente ir a la Ribera y conocer la realidad en la que existe. Hablaba de irresponsabilidad. Mira, la responsabilidad de su gobierno por crear también incertidumbre con el tema de las pruebas de evaluación de la LOMCE. Porque no es más que crear gente que vaya en contra de la LOMCE, un criterio que vaya en contra de la LOMCE, porque la propia LOMCE y la propia evaluación ya establece que da la posibilidad a las comunidades autónomas, en función de las características de cada una de ellas, modificar la evaluación. Con lo cual, intentan ustedes ir en contra de la LOMCE cuando la propia LOMCE, y lo mantuvo ayer el señor consejero con el propio ministerio... Muy brevemente, es lo que se ha hecho. Tengo que decir que es una ley con la que no estamos de acuerdo, pero que es una ley que al gobierno la tiene que cumplir, porque una ley, mientras no se cambie, es una ley de obligado cumplimiento y por tanto hay que cumplirla. Y en segundo lugar, el gobierno, en mi opinión, se está enfrascando en un tema que es la oposición de modelos y de programas y la falta de libertad. Y creo que flaco favor hacen a las lenguas tratando de enfrentarlas. Yo creo en la libertad y eso es lo que está haciendo. Y desde el gobierno no se está creyendo en la libertad, se está creyendo en la imposición. No y es eso cierto. Es flaco favor que le están haciendo a las lenguas. No es cierto, no es cierto. Es la primera vez, insisto, en la historia de Navarra que desde el gobierno se permite a los niños y niñas en la Ribera que quieren aprender en euskera la posibilidad de hacerlo en el sistema la posibilidad público. De poder estudiar un modelo D, siempre es cierto. Falta la verdad y lo sabe. Y es más, falta la verdad y lo sabe. Ahora, en este modelo, es más, se le incluye, como digo, el transporte y además se le incluye el comedor. Por supuesto. ¿Y el resto qué pasa? ¿Y el resto? El resto también lo tienen. El resto también lo tienen. Le quería preguntar a la señora Pérez, que antes ha comenzado a hablar de la LOMCE, ¿qué le parece la postura del Departamento de Educación? El consejero ha anunciado estar en contra de esas pruebas que se exigen en la LOMCE a los estudiantes de sexto de primaria que deben realizarse este año. Navarra ha dicho que va a realizar una prueba propia, una prueba externa, que en lugar de evaluar a cada alumno de manera individual y que afecte a su expediente, lo que viene a hacer es evaluar colegios. Una prueba más que se suma a las evaluaciones del PAI que se empezará a desarrollar en las próximas semanas. ¿Qué le parece a Podemos?
¿Suficiente, insuficiente? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. En primer lugar, porque la LOMCE no solo ha sido una de las leyes más cuestionadas de la historia de la democracia, sino que en materia de educación ha sido una auténtica imposición. Ha generado 2 huelgas generales por parte del profesorado, precisamente porque se llevó a cabo sin consultar con la comunidad educativa y sin poner en valor el trabajo de sus profesionales. La LOMCE, sobre todo con este tipo de reválidas, en sexto de primaria lo que hace es estigmatizar entre alumnos, entre los buenos y malos. Si ha leído usted la LOMCE, establece, verá que no es una reválida. Es un examen que conlleva una estigmatización de los alumnos entre buenos y malos, que va a determinar si pueden continuar o no estudiando, en qué condiciones. Va a hacer también una clasificación de los centros, premiando a aquellos que tengan mejores resultados académicos. Muy diferente a lo que realmente es la LOMCE. La verdad que me extraña cómo puede hacer usted a mí me sorprende que si la LOMCE fuera tan buena, ¿por qué ha sido porque ha reducido el abandono escolar, ¿no? ¿Por qué? No, pues dígame usted. Porque ha reducido el abandono escolar, eso habrá que acreditarlo. En cualquier caso, que no se ha reducido. Concluyendo, señora Pérez, porque nos vamos. Creemos que los procesos de aprendizaje, sobre todo a estas edades, son distintos, que lo fundamental es no el obtener un mejor o peor resultado, sino que se consigan esos resultados que sean positivos y por lo tanto no empezar ya a clasificar ni a excluir a los niños de partida. Y este tipo de reválidas lo que hace es fomentar eso y por lo tanto, además porque se ha llevado también en otras comunidades, estamos de acuerdo con su suspensión. Con su suspensión, como dice la señora Pérez. El debate sigue en la mesa, pero no tenemos tiempo para más. Ya me gustaría darles otro turno y ampliar un rato esta conversación. Les agradezco a los 4 que hayan participado en este debate parlamentario aquí en Navarra en Abierto. Volveremos a vernos la próxima semana. Gracias.